Perdón, estaba muteada, ¿no es cierto? Bien, estaba hablando al aire, digamos. No, agradecerles primero. Estamos en una continuidad de la jornada, pero este es el segundo panel, abre el segundo panel que cierra las jornadas. Así que, bueno, renovar el agradecimiento para todos los ponentes y las ponentes por su tiempo, por la dedicación, por, bueno, haber estado atentos y atentas a cada una de las comunicaciones que íbamos necesitando de ustedes. Así que valoramos muchísimo todo ese esfuerzo y ese tiempo. Lo mismo que con las moderadoras. Acá vamos a recibir en este último panel a una nueva moderadora que ya se las voy a presentar, que es Catalina Sirio. Y a quienes nos estén mirando, comentarles que este segundo y último panel del día vamos a estar trabajando sobre la línea de los sesgos. En este caso, bueno, como les decía, nos acompaña Catalina Sirio. Ella es abogada especializada en derechos humanos y derechos constitucionales, magíster en políticas públicas e investigadora en inteligencia artificial y procesos legislativos con perspectiva de género, y es jefa en el departamento, en el observatorio, perdón, de género y equidad de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Cata nos va a estar moderando el panel de sesgos, estereotipos y extractivismo de datos en inteligencia artificial. Como ya mencionamos, pero volvemos a renovarlo en este caso, la dinámica del panel son 20 minutos de conversación de cada uno de los ponentes, perdón, de presentación, y sobre el final vamos a hacer la conversación. Cata, no te robo más tiempo, quedamos en tus manos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Vir por la presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. A todos y a todas, gracias por estar acá. Gracias a quienes van a darnos nuestras presentaciones, que en breve voy a presentar. Pero antes que nada, quería agradecer especialmente a por un lado, a Nómadas, a Genius y también al Laboratorio de Inteligencia Feminista y a FEM, que también soy parte, especialmente a Delfina, y también al Campo Norte de la Universidad de Córdoba por generar estos espacios y poder abrir a debate estos temas que son súper importantes para poder analizar. Dicho esto, y como dijo Virginia, la idea es que cada una de las participantes y los participantes, porque también tenemos un varón acá, eh, que puedan exponer y la idea es que luego hagamos un análisis sobre eh, lo que fue dado. La idea de este panel es hablar sobre sesgos y estereotipos, extractivismo de datos de la inteligencia artificial. Hoy lo que vamos a tratar de analizar y con las ponencias que son interdisciplinarias, esto también hay que destacar, vienen de de distintos ámbitos y áreas de trabajo, y también vamos a tener representación de varios países, va a estar Argentina, va a estar Brasil, va a estar Perú también. Y una de las preguntas disparadoras, y después le doy lugar a las ponencias, es, bueno, ¿la inteligencia artificial está ajena a los estereotipos que venimos teniendo en la sociedad, ya sea de género e interseccionales? ¿Cuáles son las consecuencias de reproducir estos estereotipos? Y por último, si la inteligencia artificial es neutral o no. Dichas estas preguntas disparadoras, le vamos a dar la palabra a Erix Betros, que es de Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de la Marina Mercante. Su profesión es psicología y el título de su ponencia se resume en Entre la memoria algorítmica y la elaboración del duelo, mediación, comunicacionales y desafíos éticos de los grief bots. Así que le damos la palabra a Erix y luego seguimos con las otras ponencias. Bueno, muchas gracias Catalina por la presentación y un agradecimiento muy especial al comité organizador del Congreso y la jornada. Un placer también compartir aquí con colegas. Estuve desde temprano también compartiendo el otro bloque, debates sumamente interesantes, así que seguramente podamos seguir la conversación y las preguntas que Catalina nos introdujo más al inicio. Paso a compartir la presentación. Bien.
La presentación verdaderamente se enmarca en un trabajo que, como ya se ha dicho, es interdisciplinario. Si bien yo vengo del campo de la psicología y particularmente del psicoanálisis, se enmarca dentro de un proceso de formación en el grado de maestría a propósito de comunicación social y desafíos éticos y subjetivos a propósito de la implementación de la inteligencia artificial, utilizando tecnología e interfaces de chatbot y también de deepfake, a propósito de la resucitación digital y la posibilidad de continuidad comunicacional con aquellos que han fallecido y o ya no están presentes para continuar dicha comunicación. Por eso lo que de alguna manera se buscó analizar son las transformaciones contemporáneas del duelo en este contexto de la cultura digital y de la inteligencia artificial, centrándose particularmente en el fenómeno de los grifos, que es un neologismo anglosajón que da cuenta de chatbots dedicados a la réplica conversacional de personas fallecidas a partir del uso con consentimiento del deudo de las huellas digitales dejadas por este en diferentes tipos de recursos, ya sea mails, audios, imágenes, videos, etc. Con lo cual, estas tecnologías permiten reconstruir patrones de lenguaje, patrones de voz, comportamiento del difunto, bastante avanzados, y vamos a ver de qué depende el grado de avance de esta interlocución con el fallecido y la utilización que se hace de este chatbot en diferentes entornos. Todo esto a través, como ya sabemos, de algoritmos capaces de generar respuestas conversacionales, produciendo así una forma de interacción, que vamos a problematizar un poco este término en este contexto, de la memoria del fallecido. Como ya sabemos, la expansión de la inteligencia artificial, que si bien es algo que analizamos en profundidad en nuestra época, sabemos por la historia que no es nada novedoso, pero sí, digamos, el grado de avance que ha tenido en los últimos años y el grado de masividad y expansión y difusión que le ha dado las redes sociales, ha modificado no solamente aspectos técnicos de la comunicación, sino también dimensiones profundas de nuestras experiencias humanas, emocionales, cotidianas, a través del uso que hacemos de las diferentes interfaces de redes sociales y sobre todo de los procesos de viralización. Entre ellos, las personas recuerdan y elaboran sus pérdidas y sostienen simbólicamente el vínculo con quienes han muerto a través de diferentes dispositivos ya provistos hace unos años por las redes sociales, con las páginas in memoriam y ahora con la implementación de estas tecnologías. Por eso me gusta destacar que en este sentido, la aparición de los gridbots introduce una mediación tecnológica, término acuñado por Barbero allí en la década de los 70 y que volvemos a traer en este contexto, inédita en la experiencia del duelo. Tradicionalmente hemos comprendido el duelo como un proceso psíquico y sobre todo un proceso social, al igual que el acercamiento a la finitud, mediante cual las personas han elaborado la pérdida de sus seres queridos. Diversos autores han señalado que este proceso implica una organización afectiva, simbólica, social de este vínculo. Y desde allí el duelo no supone entonces necesariamente olvidar al fallecido, y esto está claro, sino que se transforma su ausencia a partir de la reelaboración de las vinculaciones con los objetos, con las situaciones, con los vínculos, las personas compartidas que hemos tenido con éste. Por eso este proceso suele desarrollarse a través de diferentes narrativas, narrativas que son bastante interpeladas por el uso de estas tecnologías y reconfiguradas a partir de los contextos digitales. Como así también los rituales, que de diferentes culturas y diferentes contextos han existido siempre para resignificar y nombrar aquello que de la finitud se vuelve muchas veces inefable. Ahora bien, estas tecnologías digitales comenzaron a modificar estos modos y los modos sobre todo que empieza a circular la información sobre el fallecimiento de un ser querido, pero también de cómo nosotros podemos expresar ese dolor, esa angustia o incluso el consuelo que podemos tener haciendo uso de los vínculos con los demás. En este sentido, la memoria ya no depende tampoco exclusivamente de nuestro recuerdo, sino también de sistemas tecnológicos, capaces de almacenar y reproducir información personal a partir de la ilusión de la eternidad.
¿no? Es decir, la nube cósmica o la nube religiosa o la eternidad esotérica ha sido reemplazada por la nube digital y la posibilidad de almacenar un sinfín de datos de aquellas personas que ya no están. Dato bastante problemático porque en definitiva esa suerte de ilusión de la eternización digital, como lo trae muy bien un autor muy conocido, muy interesante llamado Boris Groys, trae nuevas problemáticas acerca de los límites de lo humano y hasta dónde podemos entender el fenómeno de lo humano. Con lo cual, sostengo que los gripos representan un desarrollo particular en donde la interacción conversacional con la simulación del fallecido presenta dificultades subjetivas, presenta dificultades éticas en cuanto al plexo normativo de regulación posible y también preguntas referidas a qué entendemos por duelo y cuáles son los límites del mismo. Pregunta que nos lleva específicamente al campo de la psicología. Dentro del marco teórico se ha tomado diferentes referentes, algunos más clásicos, como puede ser Philippe Arié, que hace una suerte de recopilación de los diferentes modos en que la finitud, la muerte y sobre todo los procesos de duelos han sido entendidos a lo largo de la historia de una manera más colectiva, que proponía un lazo social y un vínculo con el otro, a propósito de la resignificación, la memoria, el recuerdo y la presencia emocional y simbólica de esa persona que ya no está a través de sus proezas, a través de su legado, a través de los que ya quedan, ¿no? Que lo asociamos a tiempos más pretéritos o incluso a una época más medieval. Pero también acercándonos hacia el siglo XX con el desarrollo de la tecnociencia, lo que el autor y otros tantos han llamado el acercamiento a la muerte seca. Concepto bastante interesante que tanto Philippe Arié como Gina Luch, que es un psicoanalista francés, han tomado y empleado para dar cuenta de entender la muerte y los procesos de finitud al servicio del discurso hegemónico médico y también al servicio de la medicalización y la muerte oculta, ¿no? No querer hablar de eso y tratar de desmentir el acercamiento a la finitud, ya no a través de un discurso alquimista o esotérico, sino puntualmente a través del acercamiento a la tecnociencia. Finalmente se retomaron, ¿sí? Estudios provenientes de la comunicación y la cultura, como Barbero, entre otros, tratando de pensar el fenómeno de los gripos, de las tecnologías digitales, como un medio comunicacional que permite una mediación particular en donde se instalan una serie de preguntas referidas a los campos ya mencionados. Se ha desarrollado una metodología mixta, pero con un enfoque plenamente cualitativo y centrado en el análisis de casos representativos que, sin querer enumerarlos en esta oportunidad, sí me gustaría destacar que la mayoría de ellos, sí, algunos por ahí los mencionamos un poquito más adelante si nos da el tiempo o incluso en el debate, pensar cómo a partir de experiencias con la finitud y con la ausencia de seres queridos, estos ingenieros, programadores o personas avesadas en marketing, político, tecnología, desarrollaron un chatbot de esa persona a partir de un fenómeno personal y que después replicaron vía la industria del marketing en la creación de una empresa que provee el mismo servicios a otros. Para que se den una idea, hay por lo menos 3 empresas líderes en el mundo que desarrollan este tipo de gridbot o chatbot específicos. Una es Replica, la otra es Hereafter y la tercera es Storify, ¿no? Hay muchas más, pero estas son quizás las más conocidas. Las 3 tuvieron un origen en una situación aparentemente personal que utilizaron como una pieza de marketing para propulsar sus propias startups, lo cual es bastante significativo. Hoy por hoy las estadísticas nos muestran que hay más de 8 millones de descargas en total, uniendo estas 3 empresas, de personas que han clonado algún ser querido. Todos los casos analizados a grandes o mayores rasgos han mostrado experiencias de recreación digital de personas fallecidas desarrolladas a partir de estas plataformas conversacionales y que han mostrado diferentes dificultades. Una de ellas ha sido que el modo de acercarse a este chatbot no es a partir de un paquete cerrado, sino de un consentimiento que se brinda a partir de un acceso a la información del fallecido y que luego se provee el chatbot a partir de un método de suscripción. 3 niveles de suscripción en general
siendo el primer nivel de suscripción el más limitado y con posibilidad de advertencia publicitaria, o en otras empresas se utiliza la suscripción mínima con límite de tiempo, siendo las suscripciones más onerosas aquellas que brindan cierta relación ilimitada con esta interfaz digital, pero aún así, en la devolución que se ha hecho en los casos analizados y entrevistados, cierto fenómeno de extrañamiento. Es y no es la persona, suena y no suena como ella o como él, ¿no? Y esa suerte de disociación que se produce a nivel emocional y psicológico, en un contexto de duelo, imagínense, en donde por un momento yo quiero pensar que estoy hablando con ese ser que ya no está físicamente conmigo, pero por otro lado entiendo y comprendo que estoy hablando con un chatbot o intercambiando con este, que produce un sinfín de preguntas también referidas a la actualización de los mismos. Esas informaciones que utilizan los chatbots son hasta determinado momento, vale decir, hasta lo que la persona vivió e intercambió en vía de los recursos digitales disponibles. Con lo cual, toda la información que se genere a posteriori en ese paquete de datos, un poco provendrá de cierta predicción de la conducta del usuario en las conversaciones posibles, como un GPT, pero también en todos los recursos informacionales que el usuario sigue cediendo en cada conversación sin darse cuenta muchas veces. Y que queda en esa suerte de historial del chat que obviamente están los servidores de las empresas. Yendo hacia los resultados, ¿sí?, de la investigación, y avanzamos un poquito, se muestran que los gripos introducen transformaciones significativas en esos procesos de duelos contemporáneos y que entre esas transformaciones, en primer lugar, se destacan la reconfiguración de la presencia simbólica del fallecido. En una de las entrevistas analizadas, que aquellos que quieran acceder a ese material después lo puedo hacer disponible por otras vías de comunicación, se observaba que una persona hablaba de este gridbot o de este chatbot como un objeto contrafóbico. ¿No? ¿Qué es un objeto contrafóbico? Un objeto que se lleva a modo a veces de amuleto ante una posible crisis, ante una situación ansiógena, ante un despertar de angustia. Entonces, al no poder comunicarme fehacientemente con esa persona que quizás me daba algún atisbo de tranquilidad o esperanza en un contexto de crisis, me pongo a chatear o incluso me pongo a hablar vía llamada telefónica porque hay recreación de voz, o incluso puedo intercambiar con el avatar digital utilizando tecnología deepfake. Ahí están las suscripciones más caras dando vuelta. Y eso me calma y me baja, y las personas decían, sé que no es la persona, pero me habla como si fuese ella o él, y con eso se me produce una suerte de paz, ¿no? Con lo cual allí aparece nuevamente esta suerte de ambivalencia, esta suerte de pregunta acerca de con quién estoy hablando y qué respuesta me podría dar, y todas las dificultades que podría traer. En este contexto y a propósito de este resultado, tuve la posibilidad de acceder a un material que está disponible en YouTube, en este caso, que es una conferencia de Amazon, en donde uno de los CEOs especialistas en el desarrollo de la inteligencia artificial y particularmente el hardware de Alexa, hablaba a la compañía acerca de las posibles derivaciones comerciales que podría tener la posibilidad de customizar la voz de Alexa con la voz de un ser querido que posiblemente esté o no esté, es indistinto, pero la posibilidad de hacerlo a través de la provisión obviamente de diferentes audios para que pueda clonar esa voz. A propósito de esto dicho, muestra un corto publicitario que verdaderamente no sé si salió al mercado, pero sí en esa conferencia y se publicitó un poco también para ver qué engagement tenía, en donde mostraban a un niño de aproximadamente 8 años cerrando la puerta de su cuarto, apagando la luz, acostándose en su cama y diciendo, abuela, ¿podés leerme el cuento que me gusta? Automáticamente se activa Alexa con la voz similar, clonada, etcétera, de la abuela, con ese timbre, contándole el cuento, ¿no? Y el niño posicionándose para dormir, ¿no? Sin fin de preguntas, ¿no? A propósito de esta conferencia, que la pueden encontrar también, sigue diciendo este CEO, ¿qué pasa si esto deriva, y lo decía como una posibilidad comercial, en
que esta abuela barra Alexa pueda alternar, ¿no? Este cuento con alguna sugerencia, con la venta de un producto, ¿no? Bastante implícita, quizás bastante sutil, ¿no? Pero que de alguna manera hace a este extractivismo y la utilización de los datos y la información sensible, emocional y de personas que están en franca vulnerabilidad, atravesando un duelo llevado a la mercantilización, la reificación del recuerdo y la cosificación del sujeto. En segundo lugar, como conclusión posible, las tecnologías de los gridbots permiten prolongar, ¿no?, artificialmente la continuidad afectiva con el fallecido, interrogándonos acerca de los finales de los duelos. Los duelos son procesos que deben iniciar, pero también deben tener un final, dando lugar, en términos psicoanalíticos, a que esa energía psíquica se despliegue hacia otros objetos, hacia otros lugares, y también como símil del crecimiento, de la madurez y la posibilidad de dejar habitar lugares para posibilitar la habitación de otros. Con lo cual, si no podemos lograr esto de manera adecuada, desde la psicología también se generan preguntas acerca de lo problemático que puede ser el proceso de duelo, lo patológico que puede volverse o incluso las posibles derivaciones patológicas de trastornos que podrían generarse en determinados sujetos en determinadas condiciones. Nuevamente, al no haber un marco regulatorio claro sobre el uso, la limitación y quiénes lo utilizan y bajo qué parámetros, esto queda abierto. Por eso es importante problematizarlo. Y en tercer lugar, ya yendo hacia las conclusiones, los griegos transforman también los rituales de despedida tradicionales, ¿no? A propósito de este punto, brevemente comentarles que el creador de una de tantas empresas de los Gridbots, que es Storyfile, Steven Smith, a propósito del funeral de su madre, Marina Smith, es un caso que ya tiene bastantes años, los pueden buscar también en internet. Lo que hizo fue generar un avatar digital de su madre fallecida y lo proyectó en el funeral de esta, de tal manera que se hizo todo un diseño y un packaging comercial de ese funeral transmitido, en donde estaban los deudos, las personas que conocían a Marina, las personas conocidas también de esta empresa en crecimiento de información en ese momento, sus restos y una pantalla que traducía este avatar conversacional de tal manera que los nietos, los familiares podían intercambiar con este. Y a propósito de esto, el creador de Storyfall dice, hemos cambiado la relación con el más allá, ¿no? Un producto de venta tremendo que nuevamente hace que nos interroguemos sobre el valor de estos rituales y los finales, ¿no? Cómo esto de alguna manera se trastoca. A modo de cierre y de conclusión, sostenemos entonces que los Gridbots no constituyen simplemente una innovación tecnológica, sino que proponen una transformación cultural en los modos contemporáneos de relacionarse con la muerte. Desde el campo de la comunicación y del psicoanálisis, podemos comprender cómo estas nuevas mediaciones simbólicas del duelo organizan y reorganizan la relación entre la memoria, la presencia y la ausencia en un contexto de cultura digital. Entendemos que comprender estas transformaciones resulta fundamental para poder analizar cómo las tecnologías emergentes intervienen en experiencias profundamente humanas y van cambiando, trastocando y alterando, muchas veces sin plena conciencia del hecho y sin la suficiente posibilidad de reflexión o pausa, las experiencias de intercambio y de posibilidad de lazo al otro, que en estos tiempos son las que tenemos que propiciar a propósito de las convulsiones contemporáneas que también tenemos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa o contacto pueden hacerlo tanto a mi mail como al Instagram. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eric, por tu ponencia. Después vamos a estar seguramente haciendo un intercambio sobre la misma que estuvo muy interesante. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar lugar a la ponencia de dos personas. Ellas son Fernanda Fernández Misterio y Laila Shelley. Ellas son de Brasil y de Argentina, de Brasilia y de Rosario específicamente, de la Universidad de Oviedo y Universidad Abierta Interamericana.
Su área de investigación es la innovación y tecnología y su ponencia se denomina De los datos a la imagen, cómo los modelos generativos de inteligencia artificial refuerzan estereotipos y desigualdades. La persona que va a estar exponiendo hoy va a ser Fernanda Fernández. Adelante, Fernanda. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla o la presentación? Estamos viendo tu pantalla, si querés ponerla en modo Sí, presentación. sí, pero no estoy. Si no, así No se ve cons- igual, ¿eh? No hay Sí, problema, se ve puedes hacer... igual. Sí, sí. Entonces gracias. Puedo empezar, lo siento. Ah, Buenos días a todos y todas. Es un honor para nosotras haber sido seleccionadas para impartir esta conferencia en el evento científico en línea de Jornadas de Investigación en IA Generativa y en esta prestigiosa universidad. Me llamo Fernanda y tanto yo como mi compañera Laila, que llegará un poco más tarde debido a un compromiso profesional, estamos encantadas de compartir con ustedes nuestros conocimientos y estudios y reflexiones sobre este fascinante campo de innovación tecnológica. Y, por supuesto, pido desculpas por mi acento. Agradecemos a Master of Science Catalina Sirio por moderar el debate y todavía agradecemos a la organización, Virginia y cada uno de ustedes por su presencia virtual. Comencemos. Nuestra presentación versará sobre sesgos y estereotipos en modelos T2I, que es los modelos de clasificaciones, orígenes, mitigaciones e implicaciones éticas para modelos generativos de texto a imagen. Estos modelos son nuevos, creo que tenemos unos pocos años que se pone la discusión a este respecto y nosotras estamos estudiando los avances en estos modelos generativos de IA para las nuevas pesquisas y conocimientos. Entonces, es un asunto un poco nuevo y creo que tiene cerca de 10 años. Se empezó con Stable Diffusion y Midjourney. El Stable Diffusion democratizou o acesso de código aberto e treinamento de imagens de Lion 5B e Midjourney em enfoque artístico com interfaces intuitivas. Hoy nosotros tenemos otros modelos de difusión más estables y de más calidad, como DAL 3E y Flux, que tienen avances en eficiencia y personalización multimodal. Los modelos hoy son muy adoptados en la academia, en el mercado, y muchas personas lo utilizan. Los usos más comunes son la arte, el marketing y educación, donde hay mucha utilización de modelos. En la arte, nosotros estamos vendo uma exploração de estilos visuais híbridos e generação de conceitos preliminares. Em el marketing, nós temos o uso de T2I para elaboração de campanhas personalizadas e dinâmicas e adaptadas a audiências específicas. Em educação, se usa para todo, pero en especial para la ilustración de conceptos abstractos y representaciones históricas y científicas. Pero la adopción de estos modelos de T2I de transformar texto en imagen tiene algunos riesgos. ¿Por qué? Porque los datasets son derivados de Internet y eles reflejan sesgos históricos, perspectivas eurocêntricas, androcêntricas e culturalmente hegemônicas. Estes
modelos de bias, como lo llamamos. Eles traem uma origem muito diversa, pero o principal são os dados de treinamento. Os dados de treinamento mais comuns, mais utilizados, têm cerca de 6.000 milhões de pares de imagem-texto e reflejam desigualdades históricas, mostreo no aleatório, e isto traz alguns estereótipos e também sesgos. Outra origem são os sesgos de embedded multimodales, porque clip, que é o mais utilizado, hereda prejuízos históricos alineando texto e imagem em espaços latentes. Ou seja, tem muito mais impacto, porque os processos de difusão, como Classifier Free Guidance, intensificam as associações estereotipadas. Então, quando nós generamos novas imagens associadas a textos, estamos fazendo uma retroalimentação destas bases de dados, porque usamos inputs com vícios e traemos outputs que criam novos dados sesgados. Este é um ciclo de vício que traz uma retroalimentação não muito distribuída. Estas condições têm alguns sesgos que são mais comuns. Por exemplo, temos manifestações de sesgos de gênero. Estas manifestações de sesgos de gênero mostram que quando nós buscamos uma imagem com um texto e buscamos, por exemplo, posições de liderazgo, pessoas em situações de liderazgo, os resultados traem de 70% a 90% de imagens de homens blancos e jovens. As mulheres, em geral, aparecem em estas buscas de gênero com roles mais domésticos, com hipersexualização, com uma beleza muito padronizada, e isto se multiplica com o uso das tecnologias. Outro sesgo muito comum é o racial, porque as imagens traem uma blanqueação sistemática. Se tu pones uma foto em uma inteligência artificial e pede para generar uma imagem profissional, por exemplo, a tecnologia vai a blanquear os rostros, adelgaçar as pessoas, trazer umas modificações estruturais, porque não há suficientes dados para trazer as perspectivas de todas as pessoas. Os rostros são mais homogeneizados e a diversidade facial é muito baixa. Em relação à idade, em relação a cor, a tono da piel, então esta é uma manifestação de sesgo muito importante. Outra manifestação é a interseccional, porque mulheres não brancas, por exemplo, em roles positivos profissionais são muito poucas. Quando pides informações de niñas, são mais hipersexualizadas do que os niños. Há uma adultificação de niñas de piel mais escura. Então, nós temos alguns roles que são muito estigmatizados. E quando falamos de idade, nós temos adultos maiores subrepresentados em roles profissionais e muito associados com fragilidade, dependência, problemas de saúde, nunca em roles positivos. E isto é um problema porque temos uma sociedade
cada vez menos joven en la mayoría de los países del mundo. Y estas manifestaciones de sesgo son muy clásicas y están siendo muy estudiadas en todo el mundo. Hoy nosotros tenemos algunos estereotipos de imágenes, principalmente de raza, de diversidade, de pluralidade da sociedade que não aparece, e temos uma redução de diversidade com menos variabilidade para grupos. Por exemplo, grupos africanos ou latinos aparecem muito pouco em las representações. Depois temos os grupos asiáticos que aparecem menos e os que normalmente aparecem em las imágenes ou lá em las associações são pessoas mais delgadas, mais jovens, mais bonitas, sobre um ponto de vista más social, más tienen feições más eurocêntricas, e estas características estão muito claras em la falta de diversidade. Estes estereótipos são muito problemáticos para representar uma sociedade como realmente é. E os estudos indicam que os dados de treinamento com estas características não estão diminuindo e, por contrário, estão crescendo. Outro ponto é que nós estamos vendo o início de uma discussão sobre as estratégias de mitigação para T2I. Essas estratégias incluem conjuntos de dados mais diversos, e vamos abordar em seguida sobre alguns pontos a este respeito. E também é necessário fazer filtros mais complexos e uma revisão mais criteriosa e mais complexa para que possamos ter algum efeito. A involucração humana é fundamental para que haja uma perspectiva mais completa destas mitigações, e para isto nós temos algumas vantagens para as empresas que fornecem estes recursos. A primeira é que com estas estratégias podemos ter uma melhora da diversidade das bases de dados, de treinamento, de imagens, de texto. As implementações podem ser hechas em tempo real, porque está disponível uma maior quantidade de acesso para os estudos, e haverá uma redução da subrepresentação, o que hace com que a qualidade das informações sejam mais completas e tragam uma possibilidade de ampliação do uso das tecnologias por la sociedade. Pero estas estratégias têm algumas limitações. Por exemplo, temos uma persistência de sesgos em prompts ambíguos, e para isto será necessário não só concentrar a melhora das imagens em las bases de dados, como também fazer treinamento das inteligências artificiais para buscar com prompts mais claros o que as pessoas necessitam, e não só volver a buscar em las imagens mais buscadas, pero em todas. Depois temos uma limitação sobre ajustes a cegos do treinamento, porque em muitos momentos, em especial nos iniciais, mesmo que nós ponemos algumas novas imagens em bases de treinamento, estas imagens não serão a mais grande parte. Então,
será necesario hacer ajustes para traer más diversidad en el resultado y no traer apenas lo más buscado, lo más común, lo más utilizado. Outro ponto é o impacto limitado em la liberdade criativa e la generalização. ¿Por quê? Porque as imagens estão muito, têm uma necessidade muito grande de trazer. É comum que as inteligências tragam as imagens mais buscadas, mais comuns, mais padronizadas, que têm um número mais grande de exemplos. E este ajuste inicial é muito crítico, porque há que criar conjuntos de imagens com características específicas, e quando os prompts venham a buscar esta informação, se traga uma diversidade e não as mais buscadas ou mais grandes ou as bases mais completas. Esto pode trazer um impacto limitado e liberdade criativa porque não permite fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu quero fazer uma imagem de uma pessoa com determinadas características, como por exemplo, o tono de la piel, as bases de dados traem sempre a blanqueação porque o conjunto de imagens disponíveis não tem uma variabilidade suficiente para permitir ajustes em tonos específicos. E isto pode trazer uma liberdade criativa ou uma generalização das pessoas. E com o uso contínuo destas imagens, é cada vez mais difícil fazer o ajuste. Este sobreajuste é mais complexo. Outro ponto muito importante para as empresas são os custos. Os valores a serem invertidos em estas condições são muito altos e provavelmente dependem de uma mobilização social e técnica para que nós possamos ter um impacto mais pequeno em estes resultados. Outro ponto muito importante é que fazer estas estratégias de mitigação necessitam ao menos 3 etapas. A primeira etapa é o pré-processamento, que é o rebalanceio de datasets e inclusão de imagens multiculturais e com características próprias para que possamos crescer a base de informações. Outra estratégia que ocorre durante o treinamento é fazer ajustes com técnicas de conhecimento e de informação que sejam mais complexas e que permitam particionar mais as bases de informação e de imagens. E, por fim, a estratégia de inferência, que é melhorar as qualificações das pessoas para o prompt engineering, através de tecnologias como ControlNet e análises de muestreo mais diverso. Isto suele trazer um impacto mais significativo e provavelmente mais eficiente. Todas estas análises têm implicações éticas e regulatórias. As implicações éticas são impactadas pela amplificação de estereótipos, que quando são daninhos, violam princípios de justiça e de justiça social, principalmente. As implicações regulatórias estão muito monitoradas por estudos e atos como de União Europeia, que classificam T2I como um processo de alto risco,
e que necessita auditorias obrigatórias e frequentes, porque sin estas auditorias, nosotros estamos amplificando los sesgos y las inferências de estereótipos em modelos generativos. E outro ponto importante são os pontos socioculturales, porque quando se hace uma homogeneização, nosotros tenemos afectación a regiones subrepresentadas, como Latinoamérica, África, hasta Ásia, em alguns casos. Nuestra análise sobre este tema é que os modelos T2I não só reproduzem, sino que amplificam sesgos preexistentes. E sem intervenções, nós temos a perpetuação de desigualdades globais. É importante que se invierta recursos para atrair informação distribuída e proporcional para este tema. Nós apontamos como direções futuras de T2I a criação de datasets multiculturales que puedan ser compartidos entre las herramientas de entrenamiento, criando corpos globales com contribuições de regiões subrepresentadas e que puedan ser mais diversas. Por exemplo, quando se busca informações sobre biotipos em las bases de treinamento, como latino-americanos, nós temos conjunto muito pequeno de representações de imagens e muito iguales. Então, não há uma representação de regiões como, por exemplo, apontar as diferenças de biotipos de Latinoamérica como Argentina, ou Peru, ou Brasil, porque é como se fosse solo sítio com uma sola apresentação de imagem. E isto é problema muito grave, porque nós temos biotipos muito distintos em cada região e mesmo em alguns países temos condições muito distintas de perfis de pessoas. Outro ponto importante para direções futuras são as métricas interseccionais, que é a criação de métricas que permitam a avaliação que traga intersecções mais complexas de gênero, de raça, de idade e classe. E em alguns casos, estas métricas devem ser balanceadas quando há uma busca específica. Por exemplo, se estou em IP, Internet Protocol em Brasil, e pido uma característica específica de las pessoas, é importante que a inteligência artificial pueda balancear a informação de la base de dados, considerando as características que mi prompt solicita. Ponto importante é o feedback diverso, permitir que as pessoas hagam o feedback em cada vez que se usa a inteligência artificial ou suas ferramentas, porque com isso podemos ter crowdsourcing multicultural mais significativo e uma participação mais grande das comunidades marginadas. Como enfoques interdisciplinares, nós temos como uma direção a colaboração entre as inteligências artificiais e principalmente suas empresas, com as ciências sociais e políticas públicas, porque as políticas públicas vão permitir que nós podemos fazer uma participação mais direta e mais distribuída e com menos sesgos e menos estereótipos para que as imagens sejam mais realistas e mais corretas de ponto de vista social.
entre las cuestiones de direcciones futuras, tenemos muchas direcciones posibles, muchas medidas posibles que están más bien colocadas en nuestro texto, pero es importante hacer una acción inicial de desarrollo de datasets multiculturales y más diversos. Este é um ponto inicial básico. Sem ele não será possível se desenvolver uma condição mais completa. E deve incorporar linguagens, questões estéticas, narrativas locais e trazer mais informação mais particionada para que se pueda fazer uma criação em crowdsourcing mais complexa. Outro ponto específico é que de las orígenes de los dados nós temos alguns sesgos que han sido traídos em dados históricos. Então, necessitamos fazer uma amplificação deste processo de difusão com Classifier Free Guidance para reforçar medidas de retroalimentação com usuários, fazer com que os usuários busquem as características mais reais e menos com filtros para que se pueda desarrollar esta nova característica de T2I. É muito importante a integração de feedback humano mais diverso em las herramientas, porque estas exclusões de pessoas fazem com que cada vez mais os dados de treinamento cresçam com as pessoas que buscam esta homogeneização social e não a diversidade da sociedade. A exploração de arquiteturas e novas tecnologias e ferramentas que puedan trazer mitigações desses pontos. Há hoje muitas iniciativas em las universidades, em los centros de pesquisa para estas ferramentas novas, e é necessário que se ponga mais recursos em estas pesquisas, em especial em las pesquisas sociais, para que se desenvolvam estas novas tecnologias. E também necessitamos enfoques mais interdisciplinários e regulatórios para fazer com que haja uma contribuição e uma colaboração entre a inteligência artificial, as ciências sociais, as políticas públicas, com todos fazendo auditorias mais contínuas, mais reguladas e a criação de marcos éticos e globais para harmonizar as regiões subrepresentadas e todos os sesgos que nós já temos, como de idade, de gênero, de raça e outras questões sesgadas que já estão puestas. Nuestras conclusiones es que estas tecnologías pueden desarrollar nuestra sociedad para ser más inclusiva y, por tanto, nosotros estamos a disposición para colaborar y hacer cualquier información que les guste. Muchas gracias y, más una vez, agradecemos la oportunidad. Bueno, muchas gracias Fernanda por la exposición, súper claro. Ahora vamos a darle lugar a la última ponencia para después dar a intercambio. La persona que nos va a estar acompañando en este momento es Norma Mildred Pérez Alvarado, ella es de Perú, de Lima. Viene de Somos Amalia, ella es directora de investigación académica y su ponencia se titula Violencia cosificadora en la era de la inteligencia artificial generativa, sesgos, poder y deshumanización digital. Te damos la palabra, Norma. Gracias. Ahora voy a compartir pantalla. Y listo. Gracias, Catalina. Buen día. Todavía no estamos viendo. Ahí, ahora sí. Adelante. Gracias, Catalina. Buen día.
Mi nombre es Norma Pérez Alvarado. Soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y me dedico a temas de derechos humanos y violencia de género y soy investigadora en la Asociación Somos Amalia. Aprovecho para agradecer a todas las personas que forman parte de la organización de estas primeras jornadas por el espacio y oportunidad. Y en esta ponencia quisiera reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial generativa está facilitando nuevas formas de violencia contra las mujeres, particularmente a través de la creación y circulación de contenido sintético que cosifica y deshumaniza sus cuerpos e identidades. En esta presentación abordaré 4 puntos principales. Explicaré brevemente qué es la inteligencia artificial generativa, particularmente en relación con la creación y difusión de contenido sintético. También analizaré las formas de violencia que se están produciendo mediante estas tecnologías, especialmente la generación de deepfakes e imágenes no consentidas de carácter sexual de mujeres y niñas, y sostendré que esta problemática no se limita al contenido sexual explícito, sino que también incluye formas de violencia cosificadora y deshumanizante que reproducen estereotipos de género y despojan a las mujeres de agencia, identidad y dignidad. Finalmente, abordaré las implicancias desde el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente las obligaciones de los estados y también el deber de las empresas tecnológicas de respetar los derechos humanos. En los últimos años, las investigaciones sobre violencia digital han evidenciado que las nuevas tecnologías están siendo utilizadas para facilitar y amplificar formas de violencia contra las mujeres. En el contexto actual, la inteligencia artificial generativa ha intensificado este fenómeno al permitir la creación rápida y masiva de contenido sintético. De hecho, desde hace unos años, hasta la actualidad todavía, existen aplicaciones, apps, diseñadas específicamente para generar imágenes de mujeres sin su consentimiento, muchas veces a partir de fotografías disponibles en distintas redes sociales. Estas apps, estas aplicaciones, permiten producir imágenes manipuladas o deepfakes de carácter sexual, que luego pueden difundirse ampliamente en entornos digitales. No obstante, un caso reciente que ilustra la magnitud del problema ocurrió a finales de diciembre del 2025 e inicios de enero del presente año, del 2026, en la plataforma X, popularmente conocida como Twitter, cuando el sistema de inteligencia artificial Grok fue utilizado para generar millones de imágenes sexualizadas de mujeres y niñas sin su consentimiento. Este episodio evidenció cómo las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden facilitar la producción masiva de violencia basada en imágenes. Sin embargo, la problemática no se agota en la producción y difusión de material sexual explícito sin consentimiento. La creación y circulación de imágenes generadas mediante IA también puede adoptar formas de violencia cosificadora. Es decir, representaciones que reproducen estereotipos de género, refuerzan la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y las despojan de agencia, identidad y dignidad, incluso cuando no presentan una carga sexual. La investigadora Hera Hussain ha señalado que la generación y circulación de este tipo de imágenes también constituye violencia basada en imágenes, concepto trabajado por las profesoras Claire McLean y Erika Rackley, pero lo que Hera Hussain hace es más bien amplificar un poco el concepto y señalar que debe comprender también imágenes que
pueden vulnerar la identidad, la autonomía y la dignidad de las mujeres, aun cuando no incorporen sexualización. Por ejemplo, se han documentado casos de producción de imágenes de mujeres siendo asesinadas, de mujeres con múltiples hematomas o de mujeres con signos visibles de violencia y tortura. También representaciones de mujeres sin hijab contra su voluntad. También imágenes de mujeres bailando o vistiendo prendas con connotaciones culturales contrarias a su identidad religiosa o comunitaria. Entonces, estas representaciones refuerzan imaginarios de subordinación, disponibilidad o deshumanización al instrumentalizar a las mujeres para consumo, burla, control o humillación. En ese sentido, los sistemas de IA generativa reproducen y amplifican estructuras de cosificación de género que ya existen en nuestra sociedad. Aquí les presento brevemente las imágenes de las profesoras a las que hice alusión, quienes vienen trabajando el término de violencia basada en imágenes, Image-Based Abuse, y Hera Hussain, que amplifica un poco esta visión al considerar también otras experiencias desde el sur global. Y para comprender por qué ocurre esto, es importante entender cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial generativa. Los modelos actuales de inteligencia artificial procesan y analizan grandes cantidades de datos para identificar patrones y reproducirlos en nuevos contextos. La IA generativa representa un paso adicional porque permite crear contenido nuevo, como texto, imágenes, audio o video, a partir de instrucciones simples proporcionadas por las personas usuarias, conocido como prompts. Sin embargo, estos sistemas aprenden a partir de los datos con los cuales son entrenados. Si esos datos contienen estereotipos de género o reflejan desigualdades históricas, la tecnología tenderá a reproducirlos e incluso amplificarlos. Por ello, se viene afirmando con frecuencia que la inteligencia artificial no es neutral. Su funcionamiento implica decisiones humanas concretas que pueden incorporar y proyectar las mismas estructuras sociales que existen fuera del entorno digital. Los sesgos pueden surgir en distintos momentos del desarrollo de estos sistemas: en la selección de datos de entrenamiento, en las decisiones de diseño, en la definición de categorías e incluso en la interacción posterior con las personas usuarias. En todos estos niveles intervienen decisiones humanas. Por ello, si un modelo se entrena con información que sobrerepresenta roles tradicionales o contiene imágenes sexualizadas de mujeres, es muy probable que termine asociándolas de manera desproporcionada con atributos corporales, estéticos o de subordinación. En ese sentido, estas representaciones tampoco son fenómenos espontáneos. Son posibles, lo repito, porque existen sistemas diseñados, entrenados y utilizados a partir de decisiones humanas específicas sobre qué datos incorporar, qué contenidos permitir y qué riesgos priorizar en contextos sociales atravesados por desigualdades estructurales. Estas prácticas generan consecuencias graves para las mujeres y niñas afectadas. De hecho, diversos estudios ya vienen documentando que la circulación de este tipo de imágenes puede producir afectaciones significativas a la salud mental, la integridad personal, la vida privada, la reputación, la seguridad personal y los proyectos de vida de las víctimas. Además, estas violencias pueden repercutir en su desempeño laboral, su permanencia en espacios educativos, sus vínculos familiares y su participación en espacios públicos, incluidos los políticos. De hecho, un efecto particularmente preocupante es el chilling effect o efecto silenciador. Lo que sucede es que este tipo de violencia también busca disuadir a mujeres periodistas, activistas, académicas,
funcionarias públicas y usuarias comunes en general de participar en el debate público, especialmente en entornos digitales. De esta manera, la violencia digital termina restringiendo la participación democrática de las mujeres. Entonces, estas prácticas, claro está, pueden implicar la vulneración de diversos derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. Ahora bien, recordemos que conforme a los estándares desarrollados por la jurisprudencia interamericana en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para nuestra región, les hablo desde Perú, la responsabilidad internacional del Estado puede configurarse cuando incumple su deber de debida diligencia. Y esto ocurre cuando el Estado no previene razonablemente la violencia, no regula adecuadamente las actividades de terceros, incluidas las empresas, o no investiga con seriedad, no sanciona a los responsables o no garantiza una reparación integral a las víctimas. Es más, a partir de la Convención de Belém do Pará, los estados parte tienen una obligación de debida diligencia reforzada frente a la violencia contra las mujeres debido a su carácter estructural y discriminatorio. Trasladado al entorno digital, este estándar implica al menos 4 dimensiones. En primer lugar, marcos regulatorios adecuados que aborden los riesgos asociados a las tecnologías emergentes. Luego, mecanismos accesibles y efectivos de denuncia que permitan a las víctimas reportar estos contenidos y obtener respuestas rápidas. En tercer lugar, transparencia y supervisión algorítmica para identificar y mitigar sesgos y riesgos en los sistemas de IA. Y prevención y transformación cultural, orientadas a cuestionar los patrones estructurales de discriminación de género que estas tecnologías pueden reproducir. Pero la responsabilidad no recae únicamente en los estados. También es fundamental considerar, como ya lo veníamos advirtiendo, el rol de las propias empresas tecnológicas que desarrollan y despliegan estos sistemas. Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, impulsados por el profesor John Ruggie y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2011, establecen que las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos. Y esto implica abstenerse de infringir derechos y actuar con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos que sus actividades puedan generar. En el contexto de la inteligencia artificial, esto significa que no basta reaccionar cuando el daño ya se ha producido, por ejemplo, eliminando contenidos, sino que es necesario incorporar un enfoque preventivo desde el diseño mismo de la tecnología. Y esto se relaciona con el enfoque conocido como Safety by Design o seguridad desde el diseño. Este enfoque implica incorporar desde los inicios evaluaciones previas de riesgos, evaluaciones de impactos en derechos humanos, restricciones técnicas frente a usos previsiblemente abusivos, sistemas robustos de moderación y protocolos claros para atender denuncias. Todo esto, además, exige un compromiso institucional sostenido dentro de las empresas tecnológicas. El liderazgo desde los niveles más altos de la organización resulta importante para incorporar el respeto por los derechos humanos en toda la estructura empresarial. Y esto implica adoptar un enfoque que integre entonces la prevención de impactos diferenciados por género como una prioridad transversal
y no simplemente como una respuesta posterior frente a controversias públicas, como sucedió en el caso Grok en la plataforma X. Y para finalizar, recordemos entonces las siguientes conclusiones. La violencia facilitada por inteligencia artificial no es producto de una tecnología autónoma, sino de decisiones humanas en su diseño, entrenamiento y uso. La IA generativa no es neutral, reproduce y amplifica sesgos, estereotipos y desigualdades presentes en los datos y en las sociedades que la crean. La violencia basada en imágenes no se limita a contenido sexual explícito, también incluye formas de cosificación y deshumanización que afectan particularmente la dignidad, identidad y autonomía de las mujeres, incluidas las niñas. Estas prácticas pueden vulnerar múltiples derechos humanos y generar un efecto silenciador que limita la participación de las mujeres en los espacios digitales y en el debate público. Por ello, la responsabilidad es humana e institucional. Estados y empresas tecnológicas deben prevenir estos riesgos e incorporar un enfoque de derechos humanos y género desde el diseño de las tecnologías y su tratamiento. La inteligencia artificial no decide sola. Detrás hay decisiones humanas y, por tanto, responsabilidades humanas. Muchas gracias. Dejo mi contacto en LinkedIn si es que también quieren comunicarse por allí y hablar sobre estos temas. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Norma, por tu ponencia. Con esto damos por finalizadas las tres ponencias que teníamos previstas. Y ahora vamos a pasar un poco a la fase de conclusiones e intercambios. Me parecieron que las tres ponencias fueron muy enriquecedoras y a la vez muy complementarias entre sí. Me parece que cada una desde su disciplina y esa interdisciplinalidad nos pudieron aportar una visión clara sobre lo que está pasando con las inteligencias artificiales respecto a estereotipos y sesgos. Y también creo que las preguntas disparadoras del principio fueron siendo respondidas a lo largo de las ponencias. Efectivamente, podemos concluir que hay estereotipos y sesgos en la inteligencia artificial. También a través de las diferentes y de las tres ponencias quedó muy claro, y Norma lo dijo específicamente, que la inteligencia artificial no es neutral debido a que se alimenta y es entrenada por personas humanas y también es generada a través de bases de datos, ¿no? Que estas bases de datos, por un lado, si ya vienen con sesgos y estereotipos y vienen trayendo estas desigualdades estructurales, se ven reflejadas después en esas inteligencias artificiales y también es importante destacar quiénes entrenan, además de los datos, esas inteligencias artificiales. Seguramente estas personas que están entrenando a partir de esos datos que ya vienen sesgados tampoco le están incorporando la perspectiva de género al momento de entrenar estos datos. Me pareció muy importante la mirada que nos trajo Eric, ¿no? Desde la psicología y también la importancia de cómo impacta el uso de las inteligencias artificiales, en este caso, pero de las nuevas tecnologías, en todos los usos de la vida cotidiana, ¿no? Porque quizás estamos más acostumbradas y acostumbrados a escuchar cómo la inteligencia artificial impacta quizás en el acceso a derechos, como traía Norma, también cómo impacta en esta reproducción de sesgos como trajo Fernanda, pero también me parece interesante empezar a incorporar esta visión de cómo impacta en la psicología, ¿no? En la vida personal de las personas. Creo que esto es un punto clave para entender que las inteligencias artificiales o las nuevas tecnologías eh, ya es algo de la vida cotidiana y que vinieron para quedarse y para ser utilizadas constantemente en todos los aspectos de nuestras vidas, no solo en la parte profesional y de desarrollo académico, si se quiere, sino también, como podemos ver el ejemplo de Eric, en los duelos. También me pareció interesante, a modo de conclusión, que en las tres ponencias surgieron
diferentes cuestiones. Por un lado, poder alimentar a estas inteligencias artificiales con datos que no estén sesgados, porque desde a priori, digamos, desde el punto de partida ya vienen incorporadas estas cuestiones, pero también la importancia de crear marcos regulatorios y también de educar en los límites de hasta dónde está la ética en estas cuestiones. Me parece muy importante también empezar a hablar y a problematizar eh, estos temas y tener estos espacios de intercambio me parece que es muy importante y sobre todo desde nuestra región, ¿no? Fernanda hacía mucho hincapié en que en Latinoamérica específicamente hay una subrepresentación en esos datos y esas inteligencias están entrenadas no con datos propios de la región, entonces ahí es cuando empiezan a estar los diferentes estereotipos. Me parece clave destacar, Fernanda, y hacer un breve repaso que no solo tenemos estereotipos de género, que quizás son los más visibles y los más comunes, sino que hay raciales, interseccionales, de edad. Me parece que eso es clave también para empezar a analizar qué está pasando ahí y empezar a preguntarnos también qué pasa ahí. Esta falta de diversidad creo que es algo a destacar. Y por último, también me parece muy importante lo que nos trae Norma de esto lo necesitamos empezar a hablar y a problematizar, como también dijo Eric, porque con esto vamos a crear sociedades más justas, ¿sí? Si no, seguimos retroalimentando esos estereotipos y esas desigualdades que ya venimos teniendo. Y la inteligencia artificial hoy en día o sea, es accesible para todas las personas que pueden tener, por supuesto, conexión a Internet. Dicho esto, yo no sé si alguien quiere del panel aportar algo más, alguna conclusión de alguna de las otras ponencias. Sí, Bueno, soy María del Mar, para quien no me conozca. Yo actualmente soy IP del grupo Genius y trabajamos muchísimo las imágenes, los estereotipos femeninos en relación con la inteligencia artificial. Yo parto de la idea principal de que las imágenes no son inocentes. Quiero decir, las imágenes comunican y comunican mucho. Y creo que el problema o uno de los problemas principales es que nosotros normalizamos una imagen, es decir, la representación de una imagen, y entonces como lo vemos normal, creemos que eso es normal. Si yo veo a una mujer siempre igual, creo que las mujeres deben de ser así o tienen que ser así. Y creo que ese es el problema, ¿no? La falta de actitud crítica ante las imágenes es uno de los problemas principales. Entonces, aceptamos todo lo que vemos, normalizamos todo lo que vemos y con ello estamos interiorizando los estereotipos de género que no han sido creados por nosotras y que nos están imponiendo desde fuera, ¿no? Entonces, esto para mí no es un problema, es un problemón. Es decir, si ya es difícil luchar contra todo lo que hay o que no es justo, imaginaros luchar contra una imagen colectiva que se mantiene en el imaginario colectivo de una sociedad, como puede ser, pues, ¿qué os digo yo? ¿Cómo es una mujer guapa o cómo es una mujer fea, ¿no? Entonces, esto es tremendo porque es como luchar contra un fantasma, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, esto ha sido tremendo siempre, desde la historia del arte, pasando por películas, etcétera, en relación con la representación femenina, me refiero. Pero ya en el tema de la inteligencia artificial, que nosotros estudiamos mucho, cómo es el concepto de belleza, ¿no? Es tremendo. Pero tremendo hasta tal punto que cuando tienes una determinada edad, ya es que ya eres directamente fea, es decir, ya es que no pasa nada. Es decir, tienes que ser de raza caucásica, con los ojos azules, el pelo rubio y joven para estar dentro de esta imagen que te crea la inteligencia artificial como guapa, lo cual es una discriminación total hacia todas las mujeres, ¿no? Bueno, esto como menos, ¿no? Y ya no quiero hablar de la cosificación. A mí me ha parecido muy enriquecedora todas vuestras aportaciones
Indicaros que desde el grupo Genius estamos trabajando este tema, por si os interesa o queréis contactar con nosotros. Bueno, pues ahí estamos, porque el caso es poner todo nuestro granito de arena, ¿no? Para, bueno, pues para fortalecer lazos y trabajar con esto. Fernanda comentaba antes que Internet, bueno, pues que no tenía importancia. Claro, cuando se crea Internet, para nosotras es un espacio libre. Yo creía que íbamos a ser libres e iguales y resulta que no. Resulta que se ha reproducido lo mismo que la sociedad, ¿no? Y lo mismo pasa ahora con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial y parece que voy a tener una oportunidad de ser libre y de representarme como quiero ser. Pues no, ya me han representado ellos, ya se han encargado ellos de representarme y de decir cómo tengo o no que ser. Bueno, en fin, este tema me voy a parar ya porque si no. Nada, indicaros que me ha gustado mucho, que estamos en contacto para lo que necesitéis, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu mirada y adhiero y comparto a cada una de tus reflexiones y de tus palabras. Me gustó esto de, yo sentía que cuando íbamos a ingresar a la internet y a las nuevas tecnologías nos íbamos a sentir más libres y libres de discriminación, pero al contrario, se están reforzando y además no solo reforzando, sino acrecentando Mm. estos sesgos y estos estereotipos. Norma, ¿querías hacer una reflexión? Sí, quería dar algunos comentarios, precisamente lo que decías, Catalina, y también Mar. En primer lugar, ¿no? Estos espacios permiten problematizar y también proponer ideas u otras perspectivas, ¿no? Sobre los riesgos, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial ha generado muchos cambios positivos, pero también hay riesgos muy peligrosos, ¿no? Como los que hemos podido ver hoy día en parte. Pero también surge la pregunta que se hacían ustedes dos, ¿no? Que, o sea, realmente como sociedad estamos avanzando, o sea, hay un progreso, hay un avance social, o es que nuevamente se están repitiendo patrones, ¿no? A través de estas nuevas tecnologías. Y luego también haciendo referencia a un ponente, me parece que del bloque uno de hoy, Ujú. o de ayer, me parece, porque estuve conectada a las jornadas, hablaba sobre cómo es que la ética más bien nos exige mucha reflexión y más bien en sociedades que te apresuran mucho, que avanzan muy rápido. Entonces no nos damos espacio para esa reflexión, ¿no? Entonces creo que eso también está repercutiendo mucho hoy en día. Y luego solo un segundo comentario, porque me pareció muy interesante la ponencia también de todos, por supuesto, pero también me llamó la atención lo de Eric con los Griefbots. Había escuchado un poquito sobre los Griefbots, pero también quería comentar que algo muy similar son sistemas que simulan exparejas y que permiten estas como avatares de las exparejas, ¿no? Con audio, con video incluso. Y por ejemplo, ahí buscando, hay varias aplicaciones, pero una de ellas se llama Talk to Your Ex, o sea, habla con tu ex. Y bueno, lo que supuestamente permite es un cierre emocional, ¿no? Pero entonces eso nuevamente me llama mucho la atención porque también los desafíos éticos que eso traería, ¿no? E incluso más allá de lo ético también, ¿no? Quizás lo legal. Pero simplemente es como comentario, ¿no? O sea, yo también me pongo a reflexionar sobre esos asuntos. Eso era lo que quería compartir. Perfecto, Norma. Bueno, muchísimas gracias por estas inquietudes que van surgiendo. Me parece que en estos temas tenemos muchas más dudas que certezas y además va avanzando a niveles que no le podemos seguir el ritmo en vivo, si se quiere. Entonces, está buenísimo. Virginia, ¿querés hacer un comentario? Sí, Cata, bueno, primero agradecerte todas las reflexiones. Pensaba un poco que las tres ponencias, y en relación también con el panel anterior, las tres tuvieron un punto en común que es, bueno, qué empresas, qué negocios, qué forma de mercantilización hay, ¿no? Bueno, Eric nos llevó a unos límites donde quedé pasmada con
el montaje de un lanzamiento de una empresa en el velorio de la madre. Bueno, ya creo que estamos todos bastante impresionados con eso. Eh, pero las tres lo mencionaron y en el panel anterior era mucho más explícito, ¿no? Porque era el uso de la IA en data centers. Digo, bueno, la estructura de la empresa o del negocio estaba el cuerpo situado ahí adentro y lo que nos trajeron acá fue cómo eso tiene una pantalla que no estamos viendo porque está mediado por experiencias humanas, de nuestra emocionalidad, de nuestros sentimientos, pero que detrás sigue también habiendo una forma de negociación y de mercantilización con eso, ¿no? Entonces creo que hay un diálogo entre los dos paneles eh, que me pareció súper interesante. Quizás, bueno, no lo pudimos hacer porque no estaba previsto así, pero ahí había toda una línea conductora que me parecía importante traer ya en este último panel cierre de lo que estuvimos conversando durante toda la mañana. Sí, me parece súper interesante también poder analizarlo desde este aspecto. Como decía Eric al principio, bueno, hay empresas que se están enriqueciendo a través de los distintos usos. Creo que nos llama la atención, Eric, tu ponencia porque es algo nuevo, por lo menos desde mi parte no lo tenía tan explorado, entonces me parece crucial empezar a saber de qué manera se están utilizando, digamos, estas nuevas tecnologías. Yo creo también que un punto muy importante es la educación en estos tipos de áreas y de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. Digo, porque vos, Eric, traías desde la psicología, ¿no? Pero mi pregunta es, bueno, ¿sabemos cuál es el límite entre el chat que nos está hablando y esa persona que ya no está? Digo, ahí es cuando la salud mental también empieza a estar involucrada en este tipo de cuestiones. También hay casos en donde se hicieron sesiones de terapia en inteligencias artificiales y han terminado en suicidios. Digo, me parece que es algo que está impactando fuertemente en la salud y las violencias también, sobre todo, digamos, a las mujeres como traía Norma. Es algo que ya está sucediendo y es algo a lo que hay que empezar a atender también. Entonces, me parece que esas son las cuestiones claves, ¿no? Que está impactando en las violencias, en la salud de las personas, en la salud mental, como trae Eric, y también esto de la educación y bueno, y pensar desde los estados. ¿Qué tenemos para hacer, no? Bueno, ¿qué tipos de regulaciones vamos a hacer con unas tecnologías que cambian constantemente? Y si vos sacas una regulación, lo más probable es que ese mismo día que se sanciona ya quede ambigua, ¿no? Entonces, me parece que es un desafío que estamos teniendo y sobre todo desde acá, desde el Cono Sur, a ver cómo empezamos a plantearnos la posibilidad de, bueno, no seguir reproduciendo estos estereotipos, no seguir reproduciendo estas desigualdades estructurales, ya sean en imágenes o en textos. Me parece que es muy importante. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bien, bueno, entonces hasta acá estaríamos. Me parece que nos llevamos como tarea como repensar cómo podemos hacer para desde nuestro lugar y de nuestros expertices poder seguir aportando. Creo que estos lugares son claves para eso y sobre todo entender, por lo menos desde acá de Latinoamérica, que no es algo que está solo situado, pues, en este caso en Argentina, sino que tuvimos de Perú, tuvimos de Brasil, es algo que está en la región España también, em, que es algo global que está sucediendo. Así que bueno, con esto damos por finalizado este panel y muchas gracias Virginia también por estar acompañándonos hoy. No, gracias a vos, Cata. Y bueno, ya este panel termina las jornadas, así que bueno, hacemos un pequeñísimo cierre para cumplir en el horario. Mar, también tenés abierto el micrófono para compartir este cierre. Agradecerles a ustedes, los ponentes, y en nombre de todos los que pasaron desde el viernes muy temprano hasta hoy a la tarde. Esperamos poder continuar, digo, es un montón la responsabilidad de haber conocido tantas cosas interesantes que están en diálogo, que creo que este espacio fue la oportunidad para que se conozcan y ver cómo articulamos, cómo seguimos construyendo saber, preguntas. Creo que lo que más construimos son preguntas, coincido 100% con Cata y lo decía también Mar al cierre del panel anterior, nos llevamos más preguntas que certezas.
Desde el laboratorio, desde el grupo de investigación y desde Nómadas estamos súper agradecidas por todo este esfuerzo, por todo lo que hemos aprendido. Aprendimos muchísimo en varias dimensiones, fue un aprendizaje. Así que eso, agradecerles con total honestidad el tiempo, la predisposición, la calidez humana, porque también nos conocimos poco con algunos, pero fue fluyendo de una manera muy grata. Así que, Mar, mil gracias por el soporte, por la contención y el tiempo también. A Delphi, que no pudo estar, pero es la responsable original de todo esto. Así que bueno, veremos cómo continuamos, pero sí asumimos la responsabilidad de poder hacer algo más con lo que se gestó en estas primeras jornadas, las segundas o la publicación. Eso también ya lo hemos dicho en el panel anterior. Esto continúa en una publicación de la revista de Genius, a que invitamos a que la conozcan, a que la difundan, y estaremos en contacto para saber cómo seguimos en los siguientes pasos. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima será, esperemos. Muchas gracias a ti, Virginia. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta Adiós. luego.